Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Genealogía de Jesús. En la obra de teatro de Oscar Wilde, La importancia de ser prudente, se le pregunta al héroe sobre sus antecedentes familiares y se le obliga a confesar que ha perdido a sus padres. Lo habían encontrado, todavía un bebé, en una bolsa. La indignación que provoca esta revelación es uno de los momentos más famosos y divertidos de la obra de Oscar Wilde. Como comenta uno de los personajes, es posible pensar en perder a un padre, mala suerte, pero perder a ambos se siente como negligencia. El punto, por supuesto, es que algunas sociedades consideran que rastrear la línea familiar es extremadamente importante. Incluso en el mundo occidental liberal y democrático, que durante mucho tiempo ha abrigado ideas de igualdad, rastrear las raíces familiares proporciona un sentido de identidad que muchos encuentran estimulante y alentador. En sociedades mucho más tradicionales, como en algunas partes de África o la cultura maorí en Nueva Zelanda, las historias familiares y la genealogía son una parte vital de quién eres. Y por supuesto, en familias y tribus muy unidas que han existido durante siglos, debe haber habido muchos matrimonios mixtos entre ellos, por lo que una misma persona a menudo puede rastrear su descendencia de diferentes maneras. En un mundo así, contar la historia de los antepasados es una forma tan importante de descubrir la propia identidad como lo es, en el mundo moderno, de elaborar un buen currículum para la búsqueda de empleo. Esto nos recuerda lo que sucede al comienzo del Evangelio de Mateo. La típica persona moderna que considera leer el Nuevo Testamento se desconcierta al encontrar, justo en la primera página, una lista de nombres de los que nunca ha oído hablar. Pero es importante no pensar que esto de alguna manera representaría una pérdida de tiempo. Para muchas culturas antiguas y modernas, y ciertamente para el mundo judío de la época de Mateo, esta genealogía equivale al redoble de los tambores, el sonido de las trompetas y el pregonero llamando la atención. Cualquier judío del siglo I encontraría esta genealogía familiar impresionante y convincente. Como en una gran procesión por las calles de la ciudad, observamos a los individuos que están al frente y en el medio, pero todos los ojos están esperando al que llega en la posición más honorable. Al final del desfile, Mateo ha ordenado los nombres para que este punto quede aún más claro. La mayoría de los judíos, al contar la historia del descenso de Israel, comenzarían con Abraham, pero en el siglo I, solo unos pocos elegidos rastrearían su linaje hasta el rey David. Un número aún menor podría seguir rastreando el linaje a través de Salomón y otros reyes de Judá hasta el exilio. Israel, durante la mayor parte del tiempo después del exilio de Babilonia, no tuvo una monarquía de facto. Los reyes y reinas que habían tenido en los 200 años antes del nacimiento de Jesús no pertenecían a la familia de David. Herodes el Grande, el antiguo rey que pronto conoceremos, no era ni de sangre real ni totalmente judío, ya que no era más que un comandante militar oportunista a quien los romanos hicieron rey para promover su propio plan para Oriente. Sin embargo, había algunos reyes que sabían que descendían del linaje de otros reyes antiguos auténticos. Entonces, incluso contar esa historia, registrar esos nombres, fue una declaración política. No querrías que los espías de Herodes lo escucharan alardear de pertenecer a una familia real. Pero eso es lo que hace Mateo, por causa de Jesús. Y, para enfatizar que Jesús no es solo un miembro de la familia en desarrollo sino, de hecho, el propósito de toda la lista, la organiza en 3 grupos de 14 nombres, o, se podría decir, en 6 grupos de nombres. El número 7 fue, y sigue siendo, uno de los números de simbología más potentes, y nacer al comienzo de la séptima secuencia de 7 está claramente en la parte superior de la lista completa. Mateo está diciendo que este nacimiento es el evento que Israel ha estado esperando durante 200 años. Las marcas específicas a lo largo del camino también cuentan su historia. Abraham es el padre fundador a quien Dios le hizo grandes promesas. Recibiría la tierra de Canaán, y las naciones serían bendecidas a través de su familia. David fue el gran rey a quien, una vez más, Dios le hizo promesas de un futuro dominio sobre el mundo entero. El exilio babilónico fue el periodo en el que todas estas promesas parecían haberse perdido para siempre,
tragadas por el mar del pecado de Israel y el juicio de Dios. Pero los profetas del exilio prometieron que Dios restauraría al pueblo de Abraham y al linaje real de David. Muchos entendieron los largos años que siguieron, años durante los cuales algunos judíos regresaron de Babilonia pero continuaron viviendo bajo la opresión pagana y extranjera, como una continuación del exilio, y todavía esperaban que Dios libraría a Israel del pecado y del juicio resultante. Mateo dice que ahora es el momento de que todo esto suceda. El Hijo al final de este linaje es el ungido de Dios, el Mesías largamente esperado, que cumple todos los grados y niveles de las profecías de la antigüedad. Sin embargo, Mateo también sabía que la forma en que esto sucedió fue muy extraña. Ahora está a punto de contar cómo María, la madre de Jesús, quedó embarazada no a través de José, su esposo, sino a través del Espíritu Santo. Así que Mateo incluyó en su lista recordatorios de las formas extrañas en que Dios había obrado en la familia real. Judá trató a su nuera Tamar como una ramera, Booz como hijo de Rahab, la ramera de Jericó, y David cometiendo adulterio con la mujer de Urías el Heteo. Parece que Mateo estaba diciendo, si Dios obra de maneras extrañas, espera y verás lo que hará ahora. El Evangelio de Mateo está al principio del Nuevo Testamento, desde el mismo principio. Millones de cristianos han leído esta genealogía como el comienzo de su investigación de quién fue y es Jesús. Y una vez que entendemos el significado de todo, estamos listos para continuar con la historia. Esto, dice Mateo, es tanto el cumplimiento de 2 milenios de las promesas y propósitos de Dios como algo completamente nuevo y distinto. Dios todavía obra de esa manera hoy, Él cumple sus promesas, obra en el carácter y siempre prepara sorpresas para aquellos que aprenden a confiar en Él.